Vamos a leer en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo el pasaje que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Dice este pasaje: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. La muerte y la resurrección del Señor Jesús constituyen el fundamento de la fe cristiana. Todo aquel que es cristiano cree y confía en la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Pero estos dos eventos no solo son para el cristiano fundamentos de fe, sino de la vida diaria, de la vida misma. Un cristiano no puede olvidar la crucifixión y la resurrección de Cristo, porque Dios ha provisto, por medio de la fe, que estas dos realidades vivan y operen continuamente en Él. Sobre la realidad de la crucifixión en la vida de los cristianos, Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y sobre la realidad de la resurrección en la vida diaria de los cristianos, Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que todos los que creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió y resucitó, Dios también nos ha puesto, como dicen estos textos, juntamente con Él, en su muerte y en su resurrección. Colosenses 2, versículos 12 y 13 dicen: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Así que los cristianos no solo confesamos lo que está escrito en las Escrituras, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados en una cruz, y que resucitó al tercer día, sino que Dios nos ha puesto espiritualmente en Cristo, en estas realidades de la muerte y la resurrección, con quien somos nosotros, con Cristo, juntamente crucificados, sepultados y resucitados. Así que los cristianos vemos a diario morir lo terrenal en nosotros. A veces ni siquiera porque nosotros mismos queramos, sino porque hemos sido puestos en Cristo. Pero también vemos el poder de la resurrección de Cristo actuando en nuestra alma para que vivamos en este tiempo conforme a la voluntad de Dios. Así que en nosotros está la aflicción de la crucifixión y también está el gozo de la resurrección. El dolor de lo terrenal que muere en nosotros, por un lado, y el gozo de una vida espiritual que es sustentada por el poder de Dios. Así que el cristiano no necesita ir a Jerusalén a buscar una tumba vacía, porque ha recibido el don de la fe en el Evangelio, pero además porque experimenta la realidad de la muerte del Señor y experimenta el poder de la resurrección de Cristo.
El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto, en su segunda epístola, un ejemplo de cómo los cristianos viven estas dos realidades. Y les dijo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y después escribió, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Estos textos nos ilustran cómo viven en los cristianos estas dos realidades de la muerte y la resurrección de Cristo. De hecho, en el capítulo 4 de esta segunda epístola a los Corintios, versículos 8 al 12, el apóstol escribe, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Primera de Corintios 4, 8 al 12. Así que un cristiano conoce y cree en la crucifixión y en la resurrección de Cristo, pero también experimenta aquellas situaciones que quebrantan su hombre exterior, su egoísmo, a fin de que muera, este hombre exterior, esta carne con sus pasiones y deseos. Y el cristiano conoce, por otro lado, el consuelo de tener la vida divina en su alma, la vida espiritual que le permite seguir adelante en su carrera con Cristo. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, en estas Pascuas de Resurrección, en esta Semana Santa y en general en cualquier momento del año, no es extraño enfrentar tribulaciones y aflicciones que quebrantan nuestro hombre exterior. Pero al mismo tiempo experimentamos, y tampoco nos es extraño, el poder de vida en Cristo Jesús, en estas dos cosas que hacen que nosotros vivamos en este tiempo conforme a la voluntad de Dios. Por esto en 2 a los Corintios capítulo 4 versículos 16 al 18 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque aunque Cristo fue crucificado en debilidad, vive en el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Cristo fue crucificado en debilidad. La muerte, de hecho, es una debilidad profunda, cuando el cuerpo pierde su fuerza, entonces al grado máximo que no es posible seguir viviendo. Cristo fue crucificado en debilidad. Él experimentó esa debilidad, pero hoy vive por el poder de Dios. Pues también nosotros, dice el apóstol, somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios. Así que la muerte y la resurrección de Cristo constituyen una doctrina fundamental para los cristianos, pero por medio de la fe Dios ha hecho que estas dos realidades sean parte fundamental de nuestra vida diaria y de nuestra esperanza diaria. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo,
Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Esto significa sufrimos vergüenzas, sufrimos infamias. Y después dice, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En este día, por eso, hermanos, adoremos al que vive, al que lo venció todo por nosotros. Adoremos a aquel que dijo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10:18. La fe en la muerte y resurrección de Cristo no solo la experimentamos en la vida diaria, sino que cuando estemos por dejar esta vida, cuando nuestra debilidad comience a ser demasiada, ahí también estas doctrinas serán una realidad palpable en nosotros. Y aún en ese lecho, nosotros podremos decir, aún mi carne descansará en esperanza, como dice en Hechos 2:26. Y también podremos decir, yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, porque podremos confesar que la resurrección de Cristo se manifestará en nosotros. Y podremos decir, aún después de deshecha esta mi piel, en mi carne, en mi cuerpo resucitado, he de ver a Dios. Entonces conoceremos toda la realidad del poder de la resurrección de Cristo. Y si alguien hoy no tiene esta fe y no tiene esta esperanza, y hoy el Señor le estuviera hablando por medio de su palabra, solo ríndase a Cristo y pídale en oración que su muerte y su resurrección, que la muerte y la resurrección de Cristo sean una realidad en usted para el perdón de pecados y para la salvación eterna de su alma. Que Dios les bendiga. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, did you forget me, Father, did you? They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. 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 He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, I am coming home now, Father, to you. A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah, 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 hallelujah. The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, truly this was Jesus Christ, our Savior. He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to
took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside, now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the